ya. Bueno, pues hemos visto las causas por las cuales estalla la Segunda Guerra Mundial y ahora vamos a abordar pues, cómo se desarrolla la misma, que básicamente tuvo lugar en tres fases. La primera es la que viene a desarrollarse entre los años 1939 y 42, que es la época en la que tienen lugar las ofensivas de los países del este. Las ofensivas de Alemania, Japón e Italia, que les lleva a tener la iniciativa en la guerra, aunque también pues sufren algunas derrotas y también cometen una serie de errores que marcarán el posterior desarrollo de la misma. Bueno, tras la invasión alemana de Polonia en 1939 se suceden unos meses en los cuales la actividad bélica apenas tuvo especial alcance. Son unos meses que se conocieron como la Golden Guerra, la Guerra del Golfo. Ya en la primavera del año siguiente, Alemania va a volver a la ofensiva. Y tras ocupar Dinamarca y Noruega, en el caso de Dinamarca, pues los alemanes apenas encontraron resistencia, en el caso de Noruega pues, tuvieron que emplear un mayor esfuerzo, especialmente porque los aliados desembarcaron en sus costas. Tuvo lugar la llamada campaña de Francia. Bueno, la campaña de Francia se desarrolló victoriosamente para el ejército alemán porque tenían un plan que era parecido al que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, pero con una diferencia que terminó siendo decisiva. Bueno, los franceses habían previsto pues, un posible plan de acción alemán y para ello pues, habían fortificado la frontera en las regiones de Alsacia y Lorena. Habían construido la denominada como línea Maginot, una serie de fortificaciones con búnkeres y fortines aparentemente inexpugnables, aunque luego con el desarrollo de las operaciones pues resultó absolutamente inservible. Pero de todos modos, a esa construcción, los británicos y franceses pensaban que el grueso de la invasión tendría lugar por los Países Bajos, tal y como había sucedido en 1914. Así que la mayor parte de sus fuerzas se concentraron en la frontera con Bélgica. Bien. En mayo de 1940, los alemanes avanzaron de la manera que estaba prevista por el alto mando aliado, es decir, ocupando Holanda y avanzando por Bélgica. Pero el plan alemán tenía, digamos, una sorpresa, un as en la manga. Y es que una parte del ejército, sus fuerzas acorazadas y una parte de esas fuerzas acorazadas y mecanizadas iban a atravesar el sur de Bélgica, la región de las Ardenas. Los franceses y los británicos pensaban que era una zona pues prácticamente impracticable para los tanques, porque es una zona montañosa, con caminos estrechos, donde por aquella época pueden estar embarrados, pueden darse lluvias, puede haber nieblas. Y sin embargo, las fuerzas acorazadas alemanas atravesaron rápidamente esa zona que estaba mal defendida. Y claro, en ese momento, pues el grueso de las tropas aliadas que estaban combatiendo a los alemanes en Bélgica y en Holanda, se encontraron con un ejército de frente y otro por la espalda, al tiempo que se encontraban con decenas de miles, centenares de miles de personas que huían de sus hogares.
Así que, claro, tuvieron que retirarse, pero claro, ¿hacia dónde? No podían hacerlo hacia el oeste, ni tampoco hacia el este, ni tampoco hacia el sur. Tenían que dirigirse hacia la costa. Y claro, pues ningún ejército lo que quiere es encontrarse de cara al mar, frente al avance del enemigo. Pues poco más o menos que un milagro podía haber salvado a literalmente centenares de miles de soldados. ¿Qué es lo que sucedió? Pues curiosamente, pues todo un milagro, el que tuvo lugar en la retirada de Dunkerque. La Operación Dinamo consistió en un plan de evacuación de las tropas aliadas efectuado por la Royal Navy y voluntarios civiles durante la batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial, entre finales de mayo y principios de julio de 1940 en Dunkerque, una ciudad portuaria en el norte del país galo. Fue una de las operaciones más arriesgadas llevadas a cabo por los aliados, que tuvo como consecuencia el rescate de más de 200.000 soldados británicos, junto con más de 130.000 soldados franceses, polacos, belgas y holandeses. El 1 de septiembre de 1939 dio comienzo la Segunda Guerra Mundial a través de la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich alemán bajo el liderazgo de Adolf Hitler. 2 días más tarde, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. La Unión Soviética aprovechó el ataque alemán para invadir el día 17 del mismo mes la parte de Polonia que le correspondía en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov. Tras su éxito en Polonia, Adolf Hitler puso sus ojos en Europa Occidental, preparándose para la siguiente ofensiva ante la pasividad de Francia y Reino Unido. Ni franceses ni británicos tomaron ningún tipo de iniciativa durante este periodo, siendo apodado como la Troll de Guerre, Guerra de Roma. El siguiente objetivo de Hitler fueron las neutrales Dinamarca y Noruega, dando comienzo a su invasión el 9 de abril de 1940 durante la Operación Weserübung. Posteriormente, Hitler decidió atacar Francia. En un principio, la táctica alemana consistía en una invasión a Francia mediante una maniobra envolvente a través de Bélgica y los Países Bajos. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Manstein, propuso que el ejército Panzer atravesara el bosque de las Ardenas que se extiende por Bélgica, Luxemburgo y Francia, una zona no muy bien protegida por la línea Maginot, que era un sistema de fortificaciones a lo largo de la frontera oriental francesa. El 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó una ofensiva contra Bélgica y los Países Bajos. La ofensiva alemana contra Francia desde el bosque de las Ardenas por el grupo de ejércitos A alemán, bajo el mando de von Rundstedt, fue efectuada el 14 de mayo. Francia había subestimado el ingenio alemán al pensar que la línea Maginot les protegería de cualquier invasión, y no contaban con que los alemanes metieran sus tanques por el impenetrable bosque de las Ardenas. A pesar de todos los esfuerzos franceses realizados para mantener a raya la amenaza de sus vecinos, todo resultó inútil. La ofensiva alemana pilló totalmente desprevenido al ejército francés, bajo el mando del general Maurice Gamelin. El ejército francés se esperaba una táctica similar a la Primera Guerra Mundial, pero a su pesar, el ejército alemán había aprendido nuevas formas de hacer la guerra. El 15 de mayo, tras el bombardeo de Rotterdam, los Países Bajos capitularon sin poder hacer frente al empuje alemán. Durante una visita del nuevo primer ministro Winston Churchill a París, este fue informado por Maurice Gamelin de la inexistencia de fuerzas francesas de reserva. Debido a este contratiempo, el primer ministro francés, Paul Renaud, ya era consciente de la derrota inminente de Francia. Previendo una invasión alemana, Reino Unido había enviado a Francia a la Fuerza Expedicionaria Británica, compuesta por unos 300.000 soldados. Ante la perspectiva de una derrota total en suelo francés, John Berkeley, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, previó una retirada inmediata de todas las fuerzas británicas antes de que pudieran ser totalmente aniquiladas por el ejército enemigo. El lugar elegido para la retirada fue Dunkerque, por contar con fortificaciones
aunque luego se demostraría que era un lugar no muy conveniente debido a sus aguas poco profundas. El 21 de mayo, en la batalla de Arras, el ejército aliado trató de detener sin éxito el avance alemán. El intento no había logrado romper las líneas alemanas, pero sí había brindado un tiempo muy valioso de cara a una retirada hacia el norte. Para el día 23 de mayo quedaban rodeados cerca de las costas septentrionales de Francia y Bélgica. El ejército aliado se encontraba completamente acorralado, sufriendo bombardeos constantes a manos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Sin embargo, siguiendo las indicaciones de los comandantes von Kluge y von Rundstedt, el 24 de mayo Adolf Hitler ordenó sorprendentemente detener el avance del ejército Panzer. Las razones de esta peculiar decisión siguen siendo motivo de todo tipo de conjeturas y especulaciones a día de hoy, dividiéndose entre defensores y detractores de tal acción. Luego analizaremos las posibles causas que pudieron haber influido en aquella decisión. A las 11:30 del 26 de mayo daría comienzo el plan de evacuación conocido con el sobrenombre de Operación Dinamo. Dicha operación consistía en traer de vuelta a Inglaterra al ejército británico ante la inminente derrota de Francia. La Royal Navy preparó 40 destructores y más de 130 barcos mercantes para efectuar el rescate. 7 divisiones francesas resistían en Dunkerque frente al ejército invasor alemán, a lo largo de un perímetro de unos 25 kilómetros. Mientras tanto, cientos de miles de soldados británicos, franceses, belgas y holandeses llegaban a las playas, aguardando su traslado a través del Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. El puerto de Dunkerque se hallaba en condiciones muy precarias, pues había sido devastado por el poder aéreo de la Luftwaffe. Asimismo, los bombarderos Stuka atacaban incesantemente el convoy de barcos que atravesaba el canal, dificultando enormemente el plan de rescate. Spitfires británicos se sumarían al combate intentando derribarlos. La situación era trágica. Algunos supervivientes narraron cómo muchos de sus compañeros se arrojaban al mar ante el caos y la desesperación. Además, el 28 de mayo se produjo la capitulación del ejército belga, poniendo todavía en mayores aprietos al ejército cercado en Dunkerque. Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio fueron los de mayor actividad. En la tarde del 31 de mayo, cuando se dio a conocer la retirada al pueblo británico a la desesperada, pequeñas embarcaciones de recreo de particulares y barcos pesqueros cruzaron el Canal de la Mancha y acudieron al rescate, brindando asistencia a la Royal Navy durante los días siguientes. Este ejercicio de patriotismo y solidaridad, llevado a cabo por civiles, transformaba una humillante derrota en una epopeya heroica que la prensa bautizó como el espíritu de Dunkerque. Para el 4 de junio de 1940 se daba por concluida la Operación Dinamo, en el día en que el ejército alemán se hacía con el control de Dunkerque. Desafortunadamente todavía quedaban soldados franceses en las playas. Muchos de aquellos soldados habían defendido valientemente las líneas defensivas mientras tenía lugar la evacuación de sus compañeros. En poco más de 6 días se había llevado a cabo con éxito el traslado de 338.000 soldados aliados. No obstante, la Fuerza Expedicionaria Británica tuvo 68.000 bajas y entre 30.000 y 40.000 soldados, en su mayoría franceses, cayeron prisioneros al no poder realizar el embargo. Atrás quedó abandonado gran cantidad de material bélico, más de 500 tanques, 2.500 piezas de artillería, 20.000 motocicletas, 60.000 camiones, 3.800 vehículos auxiliares y miles de toneladas de munición y de combustible. La Royal Navy perdió 6 destructores y la Armada Francesa otros 3. En total se perdieron 243 embarcaciones de un total de 860, pero la Luftwaffe también cobró lo suyo y perdió unos 150 aviones, aunque hay autores que elevan esa cifra. A pesar de las cuantiosas pérdidas, la evacuación había superado todas las expectativas, rebautizándose como el milagro de Dunkerque. Este éxito sirvió para apuntalar el liderazgo de Winston Churchill como primer ministro del Reino Unido. Y es que un fracaso en la Operación Dinamo hubiera significado un durísimo revés para la moral del pueblo británico. Una derrota total hubiese creado una fuerte presión interna para tratar de negociar la paz a cualquier precio con el Tercer Reich, algo a lo que Churchill se oponía bajo cualquier circunstancia.
Después del éxito de la Operación Dinamo, el 4 de junio de 1940, Churchill se dirigió al pueblo británico en la BBC, en el que quizás fuera su discurso más famoso. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con confianza creciente y fuerza creciente en el aire, defenderemos nuestra isla al precio que sea, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, no nos rendiremos jamás. Tras la evacuación de su ejército, Winston Churchill había dejado sola a Francia frente al Tercer Reich. Por si fuera poco, el 10 de junio, el Reino de Italia se animó y declaró la guerra a Francia y Reino Unido, aprovechando la situación francesa de extrema debilidad. El rescate de soldados no cesó. Entre el 10 y el 13 de junio tuvo lugar la Operación Cycle para la evacuación de las tropas aliadas estacionadas en el puerto de Le Havre. Las tropas nazis ocuparon París, la capital francesa, el 14 de junio sin oposición. El destino de la nación gala estaba sellado. 4 días más tarde, el 18 de junio de 1940, a punto de firmarse la rendición de Francia, Churchill pronunciaría otro de sus más célebres discursos. Preparémonos para nuestro deber y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su mancomunidad duran 1000 años, los hombres todavía dirán, aquella fue su mejor edad. Poco después tendría lugar la firma del armisticio el 22 de junio en la localidad francesa de Compiègne. Hitler quiso humillar a los franceses utilizando para la ocasión el mismo vagón de tren donde se había firmado el armisticio de la Primera Guerra Mundial en 1918. Tras su capitulación, Francia quedaba dividida en dos, la Francia ocupada y la Francia de Vichy, al mando del mariscal Philippe Pétain. Entre el 15 y el 25 de junio de 1940 se puso en marcha el último plan de evacuación llamado Operación Ariel en los puertos del oeste de Francia. Tras la ocupación alemana de Europa Occidental, Reino Unido constituía la única resistencia frente a la amenaza nazi. Pero ¿por qué Hitler dejó escapar al ejército aliado en Dunkerque? No se sabe con certeza la razón por la cual Hitler dejó escapar al ejército aliado en Dunkerque, aun cuando podía haberse efectuado su completa aniquilación. Se han especulado multitud de teorías al respecto. Algunos analistas afirman que Hitler se fió demasiado en las promesas de Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe. Göring había declarado que solamente con el poder de la aviación alemana bastaría para destruir al ejército aliado acorralado en Dunkerque. Posiblemente Göring, en un acto de soberbia, pretendía apropiarse de esta victoria en vez de ofrecérsela al ejército Panther. Por otro lado, esta decisión también podría haberse tomado condicionada por los comandantes von Kluge y von Rundstedt. Dichos comandantes pensaban que las condiciones pantanosas del territorio de Flandes podían poner en peligro la operación, por lo que era preferible detener el avance. Sin embargo, esta feliz decisión acabaría siendo aprovechada por el gobierno británico para evacuar a sus tropas de las costas de Francia. Otros autores, por el contrario, defienden que Hitler dejó escapar esta oportunidad única porque esperaba negociar una paz en buenos términos con el Reino Unido. De ello se debía el escaso interés que le reportaba a Hitler una guerra abierta con el Reino Unido, prefiriendo cerrar el frente occidental por el momento. Una invasión anfibia en la isla de Gran Bretaña se antojaba extraordinariamente complicada para el Tercer Reich, debido a la superioridad incontestable de la Royal Navy sobre la Kriegsmarine. Para estos momentos en los que pararías el tiempo, nuevo griego de Danone, con toda la cremosidad y menos grasa. Disfrútalo cada día al precio máximo promocional de 1,49. Danone, lo esencial es cuidarnos. Además, la verdadera obsesión de Hitler siempre había sido la Unión Soviética, cuyo territorio pensaba transformar en una gran colonia de poblamiento alemán según la teoría del espacio vital o Lebensraum. A pesar de las dudas iniciales y de las presiones que recibió, Winston Churchill se opuso tajantemente a cualquier tipo de negociación de paz con Hitler, dando comienzo la batalla de Inglaterra. Dicha batalla ha sido descrita como la primera de la historia militar que tuvo lugar exclusivamente en el aire. La RAF y la Luftwaffe
combatieron en un duelo sin igual que empezaría a cambiar el signo de la guerra. Pero de este episodio hablaremos en otro vídeo. Bueno, tras la retirada de Dunkerque, Francia siguió combatiendo a los alemanes. Los combates fueron a partir de ese momento bastante duros, pero digamos que el signo de la batalla estaba ya decidido, con lo cual finalmente el gobierno francés pide la rendición y con ello, pues con el fin de ganar un posible aliado, pues Hitler ocupa parte de Francia, pero otra parte, así como las colonias. Buenos días. Así como las colonias serían administradas por el denominado como régimen de Vichy, que fue encabezado por el mariscal Pétain. Pétain había sido el vencedor en la batalla de Verdún, era considerado en Francia por aquel entonces todo un héroe nacional. Se le consideraba pues la figura más prestigiosa del ejército, aunque contaba ya con más de 80 años cumplidos. Así que, quién sabe si por un sentido de deber muy marcado por cierta vanidad senil, pues él decidió pues, firmar la paz con los alemanes y encabezar un régimen que era un títere de la Alemania nazi, al mismo tiempo que era un régimen totalitario. Sin embargo, al mismo tiempo, el general de Gaulle rechazó la firma de la paz y por tanto estaba decidido a continuar con la resistencia. De Gaulle era más joven que Pétain, evidentemente, había participado en la Primera Guerra Mundial, pero por un papel claramente menos protagonista, y esto pues además acentuado por el hecho de que buena parte de la misma se halló encarcelado al ser capturado por los alemanes. Naturalmente pues continuó con su carrera en el ejército, y al iniciarse la Segunda Guerra Mundial él era general de brigada. Pasó a formar parte brevemente del gobierno francés en esos primeros momentos de la guerra, y cuando se firmó la capitulación, pues él se negó a permanecer allí y se marchó al exilio. Se estableció en Londres, creando el gobierno de la Francia libre, que con el paso del tiempo se convertiría en un aliado muy importante para el Reino Unido y Estados Unidos. Pese a que de todos modos, pues De Gaulle era un personaje pues un tanto incómodo para el alto mando y los dirigentes del resto de los países aliados. No obstante, digamos que durante la guerra pues, vivió su particular momento de gloria cuando las tropas francesas entraron en París, y él, pues obviamente, junto con otros generales francesas, formó parte del desfile de la liberación de la capital. Luego ya, pues evidentemente, con posterioridad, pues el destino de ambos sería muy diferente. Hay que tener en cuenta de que Pétain simbolizaba el colaboracionismo con la ocupación. Y sin embargo, y por el contrario, De Gaulle ejemplificó la resistencia, con lo cual, en 1945, Pétain fue juzgado y condenado a cadena perpetua, falleciendo en prisión, o más bien bajo arresto. Lo contaba, pues creo que con unos 95 años. En cambio, pues De Gaulle
digamos que tuvo una segunda vida política. Tras el final de la guerra, pues digamos que aunque él intentó hacer carrera en la política francesa, digamos que su figura pública pasó a un segundo plano. Los electores franceses prefirieron optar por los partidos tradicionales. Sin embargo, la crisis de Argelia le hizo pues, emerger de nuevo, y esto pues, le llevó a la presidencia y a la constitución de la Quinta República. Varía pues, el cargo de presidente, si no recuerdo mal, desde 1959 hasta 1970. Bueno, tras la campaña de Francia, Hitler esperaba que los británicos se rindieran y pidieran la paz. Pero eso no tuvo lugar. El primer ministro, Winston Churchill, era una persona pues, decidida a continuar con la guerra, con lo cual pues, Hitler, tras llevarse ese desengaño, pues, emprende la denominada como Batalla de Inglaterra, que supone la primera derrota del ejército alemán. Bueno, fue una batalla, fue un enfrentamiento exclusivamente aéreo, porque los alemanes inicialmente era lo que pretendían. Bueno, pues como no disponían de una gran flota que no solo pudiera enfrentarse a la británica, sino que también pudiera llevar a cabo el esfuerzo de llevar a cabo un desembarco en las costas de Gran Bretaña, pues primeramente lo que tenían que hacer era atacar por el aire objetivos militares, como pudieran ser puertos, aeropuertos, aeródromos, bases de radar. Así que se inició pues literalmente un intercambio de golpes entre la Luftwaffe alemana y la RAF británica, siendo vencedora la segunda. ¿Por qué? Bueno, pues por tres causas. En primer lugar, al constituirse una guerra de desgaste, los británicos que combatían en su suelo tenían más probabilidades de vencer en un enfrentamiento a largo plazo que los alemanes. Porque si se derribaba un avión británico y el piloto sobrevivía, pues si salía ileso o con heridas de escasa consideración, podía volver a pilotar un avión. En cambio, un piloto alemán que era derribado en suelo inglés pasaba a ser prisionero de guerra, con lo cual Alemania se fue quedando progresivamente sin pilotos experimentados. Luego, por otro lado, estaba la propia superioridad de la aviación británica. Los alemanes habían ideado una aviación de combate pensada para la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago, que consistía en el avance coordinado de la aviación y los tanques. Los aviones bombardeaban zonas estratégicas, también los puestos donde estuviera el grueso de las fuerzas enemigas, y los tanques avanzaban a toda velocidad también hacia esos sectores estratégicos. No estaba pensada, pues digamos que para bombardear por su cuenta grandes objetivos, como pudiera ser pues, destruir grandes áreas industriales a gran distancia. Los bombarderos alemanes eran más bien pequeños, de un motor, de 2 motores, no tenían demasiado alcance, no podían llevar demasiadas bombas, con lo cual pues era el objetivo fácil de los cazas enemigos. Eso también, por de todos modos, era culpa de aquellos que eran responsables del diseño de los aparatos, y principalmente el jefe de la Luftwaffe, el mariscal Goering. Él decía que, claro, que Hitler siempre le iba a preguntar cuántos aviones tenían y no cuántos motores tenían los aviones, con lo cual prefería que se fabricaran aviones pequeños.
cambio los aliados no tenían ese problema. Fabricaron bombarderos más grandes, con 4 motores que podían volar más lejos, que podían arrojar más bombas. Bueno, en cambio los británicos disponían de un caza muy eficaz, aunque tenían también otro modelo llamado Hurricane. Disponían del Spitfire. El Spitfire pues, es uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial, junto con el Zero japonés y el Stuka alemán. Era un avión rápido, con gran potencia de fuego, que se impuso a los cazas alemanes, pero sobre todo podía ser muy eficaz contra los bombarderos. Bueno, de todos modos, en la fotografía lo que veis son los Stukas alemanes, que eran unos bombarderos ligeros que bombardeaban en picado. Era un avión, es un avión pues, digamos, más famoso que eficaz en el transcurso de la guerra. Ya lo utilizaron los alemanes en la Guerra Civil Española. Y era conocido, pues, entre otras cosas, porque tenían esos aparatos, la llamada trompeta de Jericó. Porque al bombardear en picado hacían un ruido como de trompeta, un tanto ensordecedor, que buscaban pues, sobre todo desmoralizar al equipo, al enemigo. Con el tiempo pues, se observó que el Stuka no era un avión digamos, muy eficaz para llevar a cabo bombarderos y sobre todo bombarderos a las zonas tan lejanas como era el sur de Inglaterra, así que a lo largo de la guerra se le buscó, digamos, otro tipo de usos, como fue, por ejemplo, el emplearle como arma antitanques, es decir, que en vez de utilizarlo como bombardero, se le dotó de bombas ligeras y ametralladoras pesadas para tratar de destruir tanques enemigos. Bueno, teníamos, por tanto, esas dos causas, el hecho de que fuera, digamos, un intercambio de golpes en el cual pues, los británicos tenían las de ganar, luego por otro lado los aviones ingleses eran mejores y luego ya, por último, los errores que cometieron los propios alemanes en la guerra, teniendo una gran responsabilidad Hitler. Bueno, ya hemos visto con anterioridad pues, el primero de sus grandes errores. Él tenía muy mala consideración tenía una muy mala consideración de los generales, consideraba que sus ideas eran más apropiadas y ya en la retirada de Dunkerque pues cometió el error de parar la ofensiva de tanques. No quiere decir que la responsabilidad fuera exclusivamente suya, pero la decisión final la tomó él. En el caso de la batalla de Inglaterra lo que pasó fue lo siguiente, y es que los alemanes bombardearon por error áreas residenciales en Londres. Lo que llevó a la RAF británica a bombardear Berlín. Sí que disponían de aparatos de largo alcance como para poder volar desde Gran Bretaña hasta lo más profundo de Alemania. Bueno, ese bombardeo sobre Berlín no tuvo apenas consecuencias, pero enfureció a Hitler y ordenó el bombardeo masivo sobre Londres. Claro, ese primer bombardeo tuvo éxito para la aviación alemana, tuvo un efecto devastador. Pero lo que hizo fue que la Luftwaffe dejara de bombardear esas zonas estratégicas que estaba atacando y claro, las estaciones de radar y aeródromos británicos tuvieron un respiro y pudieron concentrar todo su esfuerzo hacia un único lugar donde estaba toda la flota aérea alemana atacando. Así que claro, en los días siguientes los aviadores alemanes sufrieron las embestidas de los británicos, tuvieron enormes pérdidas y finalmente la batalla de Inglaterra tuvo que concluir. El plan alemán de invasión del Reino Unido nunca se llevaría a cabo y aunque los alemanes siguieron bombardeando Gran Bretaña, y de hecho
llegaron a realizar un bombardeo masivo sobre la ciudad de Coventry, destruyendo una buena parte de la misma, e incluso ya en los meses finales de la guerra bombardearon Londres con las bombas volantes V1 y V2, que vienen a ser los antecesores de los misiles de largo alcance. Lo cierto es que esta supuso la primera derrota del Tercer Reich en la guerra. Bueno, tras este acontecimiento, tras la batalla de Inglaterra, se van a abrir nuevos frentes. En primer lugar, porque el Reino Unido va a buscar, Alemania va a buscar cómo derrotar al Reino Unido en otros lugares. Y en segundo lugar, porque debido a que Italia busca una guerra paralela, a Hitler no le va a quedar más remedio que ayudar a Mussolini. Bueno, por un lado, la flota de submarinos alemanas va a salir de manera masiva al mar y va a empezar a atacar a buques aliados y también de buques que se dirigían hacia las costas británicas, tal y como había sucedido en la Primera Guerra Mundial, solo que con una diferencia, y es que los submarinos alemanes van a empezar a atacar de manera coordinada. Lo que hacían era patrullar una zona y cuando uno detectaba un convoy, pues se dirigían todos como si fuera una manada de lobos, de hecho lo llamaban así, para tratar de hundir el mayor número de barcos posibles. Eso puso en serias dificultades a la Marina británica en 1941, sobre todo en 1942, a partir de 1943 la situación, digamos que ya fue cambiando a su favor. Luego, por otro lado, la guerra que estaba emprendiendo la Italia de Mussolini estaba siendo, digamos, catastrófica y estaba comprometiendo también al propio Hitler. Bueno, por un lado, Italia había invadido Grecia en 1941, pero esa invasión había fracasado. Grecia contaba con un ejército débil, pero aún así se las pudo apañar para rechazar a los italianos y empujarles hacia Albania. Por si fuera poco, también desembarcó un cuerpo expedicionario británico en Grecia. Al mismo tiempo tuvo lugar un golpe de estado en Yugoslavia, país que se estaba debatiendo entre apoyar a Hitler o apoyar a Churchill, y se hicieron con el poder los partidarios de los aliados. Con lo cual, pues Hitler envió un ejército que ocupó Yugoslavia e invadió Grecia. A su vez, los italianos estaban en dificultades en el norte de África. Habían tratado de invadir Egipto, habían fracasado y los británicos estaban en suelo libio. Con lo cual, pues Hitler también envió un ejército al norte de África, al llamado Afrika Korps, que en realidad era, pues, digamos, un ejército más bien pequeño. Pero estaba liderado por uno de sus mejores generales, el general Rommel, que ya había combatido en la campaña de Francia. Rommel consiguió expulsar a los británicos y al año siguiente, en 1942, cruzaría la frontera de Egipto, poniendo en dificultades a los británicos que veían que incluso podían cortar el canal de Suez y romper las comunicaciones con la India y Asia. Bueno, estas operaciones se llevaron a cabo al mismo tiempo que el alto mando alemán, bajo órdenes de Hitler, planeaba la Operación Barbarroja, que era ni más ni menos que la invasión de la Unión Soviética. Era un sueño que tenían en mente desde hacía mucho tiempo, derrotar a Stalin y a los comunistas y expandir Alemania hacia el este, en función de una idea que ya estaba recogida en el Mein Kampf, que era el denominado como Lebensraum o espacio vital.
un espacio a colonizar por alemanes y un espacio también donde libremente disponer de materias primas estratégicas para Alemania. Bueno, en 1941 tendría lugar la invasión de la URSS y esta se quedaría a los pies de Moscú, viviendo una situación parecida a la que se encontró Napoleón en 1812. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, inicialmente la Wehrmacht tuvo un enorme éxito. El Ejército Rojo se vio sorprendido y centenares de miles de soldados fueron muertos, cuando no hechos prisioneros. Pero tras esa sorpresa inicial, el plan se vio impedido por una serie de causas que impidieron que finalmente tuviera éxito y que los alemanes tomaran Moscú y derrotaran a la Unión Soviética. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues el ejército alemán estaba dividido en tres grupos. Uno se dirigía hacia el norte por las actuales repúblicas bálticas hacia Leningrado, ciudad que a finales de año empezaron a asediar. Otro hacia el sur se dirigió hacia el Mar Negro y la península de Crimea. Y otro por el centro, que era el que contaba con más tropas y el mejor equipado, se iba a dirigir hacia Moscú. Las tropas alemanas llegaron hacia una localidad que se llama Smolensk, que es poco más o menos que la llave de la capital. Y claro, lo normal, digamos, es que una vez que hubieran llegado aquí, se hubieran dirigido hacia Moscú. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Creéis que las tropas alemanas hicieron esto? Pues no, porque entonces, tanto Hitler como sus generales pensaron que, claro, de medias estaba Kiev. Y ahí había un ejército numerosísimo, de prácticamente 1 millón de soldados. También ocupar Ucrania tenía un alto valor estratégico, enormes extensiones de terreno, con enormes extensiones de cultivos cerealísticos y también algunas industrias que podían ser muy importantes para el esfuerzo de la guerra. Así que los tanques alemanes se dieron la vuelta y se dirigieron hacia Kiev. Lograron tomar la ciudad, pero claro, emplearon mucho tiempo y medios y cuando estas fuerzas mecanizadas llegaron a los alrededores de Moscú, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues otra segunda circunstancia que explica el fracaso alemán. Y es que llegó el invierno. Un invierno pues muy duro, con temperaturas muy frías, con intensas nevadas. Y además pues también vino precedido por otra cosa, y es que en aquellos momentos, pues antes de que se pusiera a nevar, también estuvo lloviendo. Y cuando se ponía a llover, pues los terrenos y los caminos quedaban impracticables. Esos terrenos de las inmensas llanuras rusas son terrenos arcillosos, de ahí que haya esas enormes extensiones de campos cerealísticos. Y claro, pues los vehículos, incluso también pues los propios tanques, tenían enormes dificultades para avanzar. Luego, a su vez, sería otra tercera circunstancia, y es que el servicio secreto de Stalin pudo descubrir que los japoneses no tenían intenciones de declararle la guerra a Stalin.
no iba a atacar en Extremo Oriente. Allí había tropas en espera de que tuviera lugar un ataque japonés. No tuvo lugar ni entonces ni a lo largo de la guerra, con lo cual esas divisiones siberianas pudieron trasladarse como refuerzo a Moscú para contener la ofensiva. Bueno, el plan inicialmente fracasó y en la primavera de 1942 Hitler ordenó nuevamente a los tanques que avanzaran, pero el plan iba a cambiar. Leningrado iba a seguir siguiendo asediado. Pero en Moscú las tropas lo que harían sería establecerse de una manera defensiva, porque el grueso del ejército reforzaría a las tropas que estaban en el sur, con el fin de continuar la ocupación de Ucrania y dirigirse hacia el Volga. Nuevamente las tropas alemanas tuvieron éxito, sorprendieron a los soviéticos, pero el plan fracasaría. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. Porque cuando parecía que las cosas estaban saliendo bien a los alemanes, entonces Hitler cambió de idea y decidió que el ejército se dividiera en dos. Unas tropas se dirigieron hacia el Cáucaso, porque Hitler pensaba que, claro, pues lo conveniente sería dirigir hacia allá las tropas y así ocupar los campos petrolíferos del este de Georgia y de Azerbaiyán. Las tropas, digamos, se dispersaron por una zona montañosa, con evidentes dificultades orográficas y con una clara falta de suministros. Y además, a aquellas zonas donde llegaron y donde existían pozos de petróleo, pues los soviéticos ya les habían incendiado. Practicaron pues una táctica de tierra quemada, en este caso de petróleo quemado. Y luego, por otro lado, el otro grupo del ejército se dirigió hacia el Volga, con el fin de conquistar una ciudad, con un nombre además muy particular, Stalingrado. Al mismo tiempo que tenía lugar esto, los japoneses entraron en la guerra. Ya por aquel entonces continuaba su guerra contra China. Y como rechazo a esa invasión, los norteamericanos, para forzar esa retirada de Japón del continente asiático, pues empezaron a embargar suministros de materias primas necesarias para su industria, especialmente petróleo. Claro, el gobierno japonés, digamos que tenía un dilema: o bien replegarse para evitar ese embargo, o bien continuar la guerra y doblar la apuesta. Y lo que optaron fue por lo segundo, porque quienes gobernaban en Japón por aquel entonces eran nacionalistas y militaristas que pensaban que por medio de la fuerza había que alcanzar esos objetivos. Así que pensaron que lo que tenía que hacer Japón era invadir territorios donde existían esas materias primas, atacar a aquellos que eran considerados sus adversarios y ajustar cuenta con los Estados Unidos. Por ello, decidieron atacar el lugar donde se encontraba la base de la Marina norteamericana en el Pacífico, el puerto de Pearl Harbor, en las Islas Hawái. Bueno,
Bueno, vamos a ver a continuación si me aparece otra denuncia de yogures. Nos están saludando. El 7 de diciembre de 1941, el mundo se hizo eco de una terrible noticia. La base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en las islas Hawái, era atacada salvajemente por el Imperio Nipón del Sol Naciente. Los japoneses percibieron este hecho como una gran victoria, aunque supusiera la entrada definitiva de Estados Unidos al lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Es una frase puesta en boca del almirante Isoroku Yamamoto en una famosa película, porque era cierto que un gigante había despertado. En la segunda mitad del siglo XIX, el imperio japonés dio un manotazo en el tablero geopolítico mundial. Su rápida modernización en la era Meiji propició que se subiera al carro de las grandes potencias mundiales en tiempo récord. Pero como buen imperio que era, necesitaba de otras naciones de las que extraer sus recursos, al igual que hacían sus homólogos europeos. Así fue como Japón empezó una carrera colonialista que le llevó a enfrentarse a países como China, Rusia o Corea, con grandes victorias de las que sacar pecho para mayor gloria del sol naciente. Especialmente doloroso fue el caso de China, cuyo inmenso territorio ansiaba poseer Japón. En 1931 se estableció un estado títere en la región de Manchuria conocido como Manchukuo, bajo el mando del emperador Puyi, pero todavía no era suficiente para los nipones. 6 años después estalló oficialmente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, una guerra muy cruenta, con episodios tan espeluznantes como la masacre de Nankín. En esta localidad tuvieron lugar cientos de miles de violaciones y asesinatos a sangre fría, cometidos mayoritariamente contra la población civil china. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sol naciente? Occidente se escandalizó, aunque antes tenía otros problemas que afrontar. Francia y Reino Unido no hacían más que claudicar ante las aspiraciones de Hitler, quien deseaba crear su imperio de los 1000 años en Europa. El tiempo corría, mientras el imperio nipón iba dejando un reguero de destrucción allá donde pasaba. A causa de la ferocidad japonesa, China se preparó para una larga contienda de desgaste. Los japoneses avanzaban sin tregua. En septiembre de 1940, la Indochina francesa quedó bajo el control del sol naciente. Por estas mismas fechas, Japón se unió al pacto tripartito junto con Alemania e Italia. Al otro lado del Pacífico, no ven con buenos ojos todas estas acciones. Había llegado el momento de cortarle las alas al agresor asiático. En verano de 1941, Estados Unidos decidió suspender las exportaciones de petróleo a Japón, a ver si de esa manera se le quitaban las ganas de seguir rapillando Asia. Un serio revés para los planes del imperio nipón. Sin el ansiado oro negro, tendrían que poner fin a su sueño de crear la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. ¿O no? Pues el almirante Yamamoto había ideado un ataque sorpresa a la marina estadounidense estacionada en el Pacífico. Su objetivo era impedir su interferencia en la conquista del sudeste asiático y en la obtención de sus valiosas materias primas, además de asestar un duro golpe a su orgullo hundiendo sus acorazados. Pero, ¿habían calculado bien los japoneses? En octubre, Hideki Tojo, ministro de Guerra, se convierte en primer ministro del Japón. La llegada al poder de este convencido belicista no hizo sino tensar todavía más la cuerda. Japón no estaba dispuesto a dejarse avasallar por nadie, ni siquiera por los estadounidenses, quienes le exigían detener su vorágine conquistadora. De eso ni hablar. Para principios del mes de diciembre, las negociaciones con Washington estaban totalmente rotas. Ya no había marcha atrás. El almirante Chuichi Nagumo se preparaba para su célebre misión. Sin embargo, poco antes del ataque a Pearl Harbor, el imperio japonés quiso enviarle cortésmente al gobierno estadounidense un documento en el que se exponía el fin de las negociaciones. Pero, por diversos motivos, dicho documento no pudo llegar a tiempo. Y la flota combinada japonesa ya tenía preparada una vasta flota compuesta por 6 portaaviones acompañados por acorazados, destructores, submarinos y otras naves. A unos 300 kilómetros de Pearl Harbor, los pilotos japoneses fueron formando en la cubierta de los portaaviones. La suerte estaba echada. Profirieron su grito de guerra ¡Banzai! Y treparon a sus aparatos dispuestos a cumplir su misión. La moral estaba muy alta. Poco después, una maraña de aviones bombarderos torpederos Nakajima, bombardero fortificado Aichi y cazas Tero enfilaba el camino hacia las islas Hawái. Los hombres del emperador Hirohito surcaban los cielos camino a su cita con la historia. El capitán de fragata Mitsuo Fuchida rompió el silencio para anunciar por radio el inicio de las operaciones. La clave elegida quedó grabada para la historia. Tora, Tora, Tora.
El ataque era inminente. Mientras tanto, en la base de Pearl Harbor habían amanecido bajo los rayos del sol de una espléndida mañana de domingo. Buena parte del personal se hallaba todavía descansando, ajeno a lo que todavía estaba por llegar. En los aeródromos, los aviones se encontraban estacionados ala con ala, como para pasar revista, en una posición extremadamente vulnerable. Nada parecía presagiar un ataque enemigo. La estación de radar de Opana Point, en la isla de Oahu, detectó la presencia de una formación de aviones que iba aproximándose, pero los estadounidenses tuvieron la mala suerte de que aquella señal se confundiese con la llegada de una flota amiga que estaba prevista. 7:48 de la mañana, hora hawaiana. De repente, decenas de torpedos y bombas japonesas, algunas de 800 kilos, impactan de lleno sobre barcos desprotegidos. Era la primera oleada de ataque. El tranquilo paraíso de Hawái se transformó en unos instantes en un infierno de explosiones, incendios y humaredas que envolvieron los muelles y las instalaciones portuarias. Algunos marineros no tuvieron siquiera tiempo de despertarse antes de ser alcanzados por las llamas. ¡Nos atacan! ¡Prepárense para el combate! ¡No es un ejercicio! ¡A sus puestos!, gritaron desesperados los oficiales. Todavía sorprendidos por el brusco devenir de los acontecimientos, los estadounidenses apenas pudieron reaccionar frente a la embestida japonesa. El puerto de Pearl Harbor se había convertido en un mar de fuego donde ardían toneladas de aceite. Una bomba perforante alcanzó el acorazado USS Arizona, con tal mala fortuna que produjo el estallido de la Santa Bárbara. La fatídica explosión se llevó por delante la vida de más de 1000 hombres. Pero todavía no había acabado la pesadilla. Una segunda oleada inició su bombardeo. Más proyectiles se abatieron sobre aeródromos y objetivos secundarios, mientras que los cazas Zero disparaban a todo lo que se movía. Una auténtica masacre. Tras este ataque volvió a reinar la calma, pero el panorama en Pearl Harbor era dantesco. El balance para Estados Unidos fue desolador. 4 acorazados hundidos y 4 dañados. Otros 3 buques de guerra hundidos y 7 dañados. Y unos 300 aviones destruidos o dañados. Además, hubo cerca de 2.400 muertos, más de 1.000 heridos y decenas de víctimas civiles. Por su parte, Japón tan solo perdió 29 aviones, 4 submarinos de bolsillo y 64 hombres. Como curiosidad, Estados Unidos pudo atrapar a un marinero japonés llamado Kazuo Sakamaki, el que sería su primer prisionero de guerra. Tras analizar los números, se podría decir que el ataque sorpresa había sido todo un éxito para Japón. Podría haber habido más bajas, aunque Nagumo, quizá por ser demasiado precavido, no envió una tercera oleada de aviones para rematar la faena. Este factor ocasionó que los depósitos de gasolina, así como numerosos talleres y almacenes, quedaran intactos, por lo que la base pudo volver a funcionar al poco tiempo. Además, muchas de las naves hundidas pudieron ser reparadas al encontrarse en aguas poco profundas. Por otro lado, las unidades más modernas de la flota estadounidense, los portaaviones USS Lexington, USS Saratoga y USS Enterprise, se salvaron milagrosamente al no encontrarse en Pearl Harbor en el momento del ataque. Este es un hecho al que suelen aludir los amantes de las teorías de la conspiración, que consideran que Estados Unidos sabía de antemano los planes japoneses con el fin de favorecer un casus belli. Japón no se detuvo en Pearl Harbor, sino que poco tiempo después lanzó más ataques sobre Filipinas, las islas de Guam y de Wake, Tailandia y las colonias británicas de Hong Kong, Malasia y Singapur. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt compareció solemnemente ante el Congreso de Estados Unidos y declaró la guerra al Imperio japonés. Para el veterano político y para el pueblo estadounidense, el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que vivirá en la infamia. Su venganza sería terrible, como bien había pronosticado el sabio Yamamoto. Según el sistema de alianzas establecido, Alemania, que apoyaba a Japón, inició las hostilidades contra el gigante americano el 11 de diciembre. Hitler había cometido otro grave error, de los muchos que ya coleccionaba en su larga lista. Ahora se las tendría que ver no solo con el Imperio Británico y la Unión Soviética, sino también con el poderoso músculo del tío Sam. La derrota de las potencias del eje era solo cuestión de tiempo, aunque muy pocos eran conscientes de ello. Bueno, pues el ataque a Pearl Harbor supuso una enorme conmoción en los Estados Unidos. El objetivo de los japoneses era sorprender a los norteamericanos y buscar
anular el poderío militar que al menos tenían en esa zona, en el Pacífico, cosa que de todos modos no consiguieron, no solo porque no llegaron a destruir todo el potencial que tenían los norteamericanos en la zona, y es cierto que destruyeron buques muy importantes en su flota, sobre todo el acorazado Arizona, que es el que veis ahí en llamas. Ya que en ese momento, pues en el puerto hawaiano no se encontraba ninguno de los portaaviones de la Armada estadounidense, los cuales fueron decisivos en el transcurso de la guerra en el Pacífico. No obstante, en los primeros meses de la guerra los japoneses tuvieron la iniciativa, consiguieron una victoria tras otra. Invadieron Hong Kong, ocuparon la península de Malasia, invadieron también Birmania, que formaba parte del Imperio Británico, y conquistaron Singapur, consiguiendo la rendición de unos 135.000 soldados británicos y además hundiendo el que era el buque insignia del Reino Unido, el Príncipe de Gales. Además, ese hundimiento fue el que significó el fin de la era de los acorazados. Los acorazados eran los buques por excelencia de las marinas de guerra, y ese buque británico que acudió en auxilio del asedio de Singapur, pues fue hundido fácilmente por los aviones japoneses. A partir de ese momento los portaaviones serían los ejes de las marinas de las grandes marinas de guerra, como vino a constatar también el propio desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los norteamericanos al mismo tiempo vieron cómo los japoneses atacaban la isla de Wake, la isla de Guam y las islas Filipinas, en donde ellos estaban presentes, aunque el país había dejado de ser una colonia norteamericana, lo cierto es que este ataque movilizó a la sociedad norteamericana, y no solo el país fue a la guerra, sino que todo el potencial económico y humano que tenía el país se volcó en la misma. Y es que al fin y al cabo, la entrada de la Unión Soviética en la guerra y de Estados Unidos es la que termina decidiendo el desarrollo de la misma, más que una batalla en concreto. Porque al fin y al cabo, el hecho de que esas dos grandes potencias, con todos sus recursos, se sumaran al esfuerzo de los aliados, iban a hacer que la derrota japonesa, italiana y alemana fuera una simple cuestión de tiempo. Luego, ya por si fuera poco, Hitler, evitando, digamos, cualquier tipo de duda a los aliados o cualquier posible discusión, le declaró la guerra a Estados Unidos. Con lo cual, pues, evidentemente, pues esto va a hacer que los norteamericanos también combatan a los países del eje en Europa. Bueno, con esto lo vamos a dejar un momento, lo vamos a dejar ya de todas maneras por hoy. Continuamos con ese segundo bloque en la clase de